Bien, continuamos entonces. Decíamos que en el siglo XIX nos despedimos con la presencia de los japoneses que también van a llegar en distintas oleadas, ¿no? Vino en la época de Nicolás de Piérola, era su segundo gobierno. En su primer gobierno sucedió lo de la guerra con Chile, claro, no con él, sino con Prado, y decíamos que en la guerra con Chile murieron unos más o menos 70.000 personas. Bueno, en el siglo XX, ya en la época del centenario, llegaron también pocos migrantes de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, para invertir. Unos cuantos regresaron a su país, otros se quedaron, ¿no? La familia de los Gildemeister, los Grace, los Graham, los Berkemeyer, los Vice y un largo etcétera. Entonces sí hubo una presencia minoritaria de extranjeros de los países mencionados, ¿no? Incluido Estados Unidos. Bien, y de otros países, como en otros países también habrá sucedido eso. Listo. En el centenario, Perú celebró lo grande con Augusto B. Leguía, pagamos a Inglaterra, empezamos la deuda con Estados Unidos, y tuvo que pasar varias décadas para que Manuel Prado, no confundir con Manuel Pardo, Manuel Prado en 1956 realice un censo. Incluso décadas antes, porque Prado gobernó 2 veces. Y en el censo Perú ya bordeaba los 7 millones. Los 7 millones de poblaciones que ya hemos mencionado. De todas las poblaciones que hemos mencionado. Los 7 millones. En la Guerra Civil Española, que sucedió un poquito antes de la Segunda Guerra, miles de españoles escaparon de su país, pero muy pocos llegaron a Perú. No hubo, vamos a decir, un acuerdo de la Cancillería entre Perú con España. Llegaron muy pocos. Más llegaron españoles en los países vecinos a Perú, Colombia, Ecuador, etc. Y en la época ya de Velasco Alvarado, llegó una, vamos a decir, moderada población cubana, ¿no? Cuba nos apoyó junto con Rusia en el terremoto de Yungay, allá en el 70, y como una forma de devolver el favor y por la simpatía que Velasco sentía por la izquierda, por el socialismo, permite la presencia cubana en el Perú, ¿no? Yo vivo más o menos cerca de un lugar donde llaman los cubanos, entonces llegaron también cubanos, unos cuantos miles de cubanos. Bien, y ya terminando el siglo XX, en el censo de la década del 80, Perú ya superaba los 20 millones. Y se creía que finalizando el siglo XX, Perú superaría los 30 millones. Bueno, hoy estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023, y hace unos 5 años ha venido una importante población de Venezuela. Ahora, hay que recalcar una cosa, ¿no? Porque la historia permite esto, que reflexionemos sobre las cosas del pasado para, como dicen, conocer el presente. En la década del 80, entre 1980 a 1990, llamado para muchos la década perdida, en la época de Belaúnde y Alan García, del Perú migraron cientos de miles, se cree supera el millón de peruanos, por el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, por la grave crisis económica, y Perú era visto hasta de manera tercermundista. En esa época de la Guerra Fría se diferenciaba países como del primer mundo, los capitalistas, y del segundo mundo, Rusia a la cabeza y los comunistas. Perú era hasta visto como un país tercermundista. Entonces migraron hasta más de 1 millón de peruanos, por eso hay peruanos en todo el mundo. Por eso cuando Perú bueno, participa en las competencias deportivas en el mundo, siempre hay una comunidad peruana en todo el mundo. Como aquí también hay de todas las comunidades en el Perú. Aquí hay polacos, ucranianos, rusos, de todo. Y hay historias que en otra ocasión le muestro de migración polaca en el Perú, migración irlandesa en el Perú, migración inglesa en el Perú, francesa, por ejemplo. En la guerra con Chile, Petit-Thouars advirtió a Patricio Lynch de que si él destruía Lima, Francia se iba a involucrar en la guerra, porque había presencia francesa en las inversiones de Lima. Entonces Perú era como un pequeño universo. Digo esto porque así como Perú migró porque no había futuro en la década del 80, hoy sucede lo contrario, y hay mucha presencia peruana, o había mucha presencia peruana en Venezuela. Ahora, por el contexto político y económico de Venezuela, han migrado más de 1 millón de venezolanos aquí a Perú. Entonces como que se está revirtiendo lo que pasó en Perú cuando viajamos a Venezuela y nos trataron bien, y a la inversa.
porque así es la historia, así son las migraciones. Hoy hay más de 1 millón de venezolanos en todo el Perú y por eso la cifra llega a 33 millones. La dinámica de la población va a seguir cambiando, más aún por el tema de la guerra de Ucrania y por lo que pasa entre Israel y Hamas. Esto me invita a realizar otra historia de la migración mundial, porque se puede también hacer una historia de la migración mundial. Bueno, hasta aquí la historia de la migración en el Perú. El recorrido ha sido fascinante y ahora entiende por qué Ricardo Palma dijo entonces que el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Y uno de los presidentes, ya para despedirme, que representa, vamos a decir, todas las sangres, es Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro tenía el apellido español, ¿no? Los pómulos con orgullo de la raza andina, el color de piel afro y era medio de ojos orientales. Sánchez Cerro era el Perú, por supuesto. Y habrán, por supuesto, que más políticos que tenían esos rasgos, porque ese es el Perú, ¿no? Como diría Arguedas, de todas las sangres. Bien, hasta aquí la migración en el Perú. Muchas gracias. Permiso.